Ya le puse. Ah, Pero ok. nada más, por favor, recuérdame que se lo suba porque se me ha olvidado hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí les voy a pedir que lo hagamos. Y antes, de hecho, justo antes, qué bueno que lo tocan. Eh, He estado pensando que, eh, pues en realidad creo que la dinámica de video y repaso no sé si nos está retrasando demasiado. Entonces, en realidad quería proponerles que si podíamos, en lugar de tener el video y 2 horas, hacer 2 llamadas a la semana para ir a ver si podemos avanzar más rápido, porque si nos estamos retrasando un poco. Y lo que interesa al final de la clase es que tengan, pues, algún dominio de la lengua para, sobre todo, traducir, ¿no? Entonces, no sé si eh, pudiera ser esa una opción. Por mí suena bien. ¿Qué días tendríamos las dos sesiones entonces? Una les propondría que fuera la misma de esta hora, y la otra justo la podríamos decidir entre todos, ¿no? Yo podría el lunes, sin ningún problema. Y el martes, Yo- lunes o martes podría. Pero creo que martes y miércoles no es tan buena idea, ¿no? Porque ni tiempo de hacer tareas, ni de revisar, ni nada. ¿El lunes a qué hora sería? ¿Ustedes tienen clase el lunes? Sí, bueno, algunos supongo. Yo no tengo, pero igual Algunos. algunos sí tienen, entonces yo me puedo acoplar al horario que sea, pero no sé. ¿Quiénes sí tienen clase que estén conectados ahora? Yo, ¿Alguien ya escribió en el chat? A las 3. yo tengo de 11 a 1. Anaís, ¿tú a qué hora tienes clase? El lunes, David. Bueno, Liz a las 7. Yo tengo de 3 a 5. De 1 a 3, entonces parece buen horario, ¿no? Es que ese día yo tengo también clase de 1 a 3. Ok. Más temprano, de 9, o sea, en realidad lo que les iba a proponer es que hiciéramos hora y media y hora y media. Entonces ya tendríamos 3 horas a la semana. Y bueno, Alejandro no podría, pero podríamos hacerla, no sé, a las 9. Tampoco Jazmín. Yo a las 9 igual tengo clase. Ok. Bueno, miren, les propongo algo. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo en general que si tuviéramos 2 sesiones entonces a la semana? En Sí, general. Pues, sí. Sí, yo no tendría problema. Sí, lo que dice Alejandro es que podríamos reducir la sesión de tarea, pero creo que justo ahí es donde se están saltando los sí, yo, conflictos con el aprendizaje, ¿no? O sea, justo como toda esta dificultad que tenemos con, lo primero de entrada, que no estamos en vivo, ¿no? Sino en digital. Y segundo, como justo me parece importante que la revisemos porque al hacerlos están saliendo las dudas, creo. Entonces sí me sí, yo, parece importante mantener una revisión quizás sí más ágil, eso es verdad. Pero el problema es justo que también esa revisión de tarea está supliendo el trabajo que tendríamos en pizarrón, ¿no? Esa es la otra cuestión. Por eso también me interesa que sí la hagamos. O el, o incluso si quieren podría ser un sábado. O sea, yo no tengo problema con hacerlo en sábado, si ustedes están de acuerdo. Pues sí, está bien el sábado. sí, yo también preferiría el sábado. ¿El resto estarían dispuestos a darle unas horas del sábado a la clase? Bueno, ya en el chat dicen que sí. El Y, sábado está bien. y entonces podríamos nada más hacerlo el sábado, no tan tarde, para que tampoco estén sintiendo que es un día de escuela, ¿no? ¿Les parece de 11 a 12:30 más o menos? Sí, suena bien. Bueno, para mí. Sí, Ok, bueno, entonces hagamos ese sí. acuerdo para ver si también así podemos avanzar un poquito más en la clase y empezar a traducir cosas más complejas, ¿no? Porque vamos apenas poniendo los primeros, ¿cómo decirlo?
pues los primeros tabiques, ¿no? Y el chiste sí es que esto por lo menos tenga un poquito más de forma al final del semestre. Entonces, bueno, nos veríamos el sábado a las 11 y lo mismo, sería la misma dinámica, ¿no? Les dejo tarea, hacen... ¿Perdón? Bueno, es que escuché que alguien iba a hablar y luego se cortó, entonces no escuché bien. Y les digo, sería la misma dinámica, breve revisión de tarea, un pequeño tema, ejercicios y así nos vamos avanzando para avanzar también en el curso. Y entonces, bueno, ya habiendo acordado eso, vamos a ver el tema de hoy, que es justo estos de interrogativos, ¿no? Decíamos, la interrogación absoluta en cualquier lengua del mundo es la que va a ser respondida con sí o con no. Y por lo menos ahora en náhuatl del siglo XVI, en esta variante que llamamos clásico, la pregunta de este tipo de preguntas que podía uno responder sí o no, se hacía siempre poniendo esta partícula que es quish. Entonces, quish junto con ka y con otra partícula que es ma, que no hemos visto, forman un paradigma. ¿Qué significa que sean un paradigma? Significa que en realidad son palabras que pertenecen a la misma clase. O sea que cuando está presente una, no podemos tener la otra presente. Y esto significa entonces que no vamos a poder nunca tener quish y ka en una misma oración. ¿Por qué? Y si lo piensan es bastante lógico. Uno no puede afirmar o aseverar una cosa al mismo tiempo que pregunta algo. Entonces, justo por lo mismo, no vamos a tener la presencia de quish y de ka en una misma oración. Y de hecho, quish va a tener exactamente la misma posición que tiene ka en las oraciones que veíamos. Es decir, va a empezar las oraciones. Y la traducción más corriente de quish, o sea, la que más se ha utilizado, y de hecho, si se meten a ver documentos de, no sé, del siglo XVI y ven las traducciones que hay, van a observar que a cada rato aparecen acaso tal, acaso tal, acaso tal. Justo es porque ahí tenemos quish en náhuatl y aprovechan para poner el acaso en español, ¿no? En realidad, si somos muy estrictos, el quish no debería tener traducción al español, simplemente deberíamos saber que lo traducimos por una interrogación que va a tener una respuesta sí o no. Pero, otra vez, por ejercicio, podemos traducirlo como acaso, en lo que nos vamos acostumbrando a saber que quish lo que nos está indicando es una pregunta. Así como traducimos ka por es un hecho que, en lo que nos vamos acostumbrando a que cuando vemos ka, en realidad lo que está haciendo el hablante es afirmar lo que se contiene en el verbo. ¿Hasta acá todo claro? Sí. Ok. Y entonces justo, ¿cómo se responden a estas preguntas con sí y con no? Pues justo con las palabras náhuatl para sí, que es kemaj, y la palabra náhuatl para no, que es ajmo. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera una conversación, podríamos observar que alguien le pregunta a su interlocutor, ¿Cuish timeshikkat? Y eso es, ¿eres mexicano? Y el interlocutor podría dar toda esta serie de respuestas, ¿no? Ka kemaj, es un hecho que sí, es decir, que sí soy mexicano. Ka ajmo, es un hecho que no, es decir, que no soy mexicano. O incluso puede tener una respuesta con una oración completa, ¿no? Entonces, kemaj, ka timeshikat. Sí, es un hecho que soy mexicano. O ajmo, ka, y entonces, bueno, aquí si tuviéramos una oración, probablemente la persona diría en qué se equivoca el que está preguntando, ¿no? Entonces, ajmo, ka totomi. Y entonces, no, es un hecho que soy otomí. Y justo, otra vez, ¿no? Quish y ka van a aparecer en el mismo lugar, siempre al principio de la oración. ¿Con esto hay alguna duda? No. 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 Sí, en realidad es muy sencillo, justo si ya entendemos más o menos cómo funciona acá, lo único que hay que hacer es cambiarlo por quish, ¿no?
Y a la hora de hablar, es probable, digo, esto no lo sabemos porque claramente no hay grabaciones de hace 400 años, que lo que sí es que, como en español, haya un tono ascendente. ¿Qué es un tono ascendente? Que sube, justamente como cuando digo, ustedes son mexicanos, ese tonito final, mexicanos, eso es lo que indica también interrogación. Y probablemente en náhuatl de la época también se empleara ese cambio de tono para indicar la pregunta, junto con la partícula quish. Y al ratito, en unos minutos, Sofía justo nos va a enseñar que este quish ya no existe, por lo menos no en el náhuatl de Milpalta, ¿no? Pero en el náhuatl clásico sí es muy constante y aparece en muchos lados. Entonces hay que aprender a reconocerlo. Y ahora, esa sería una manera de hacer preguntas si lo que queremos es obtener una respuesta de sí o de no. Sin embargo, también vamos a observar que no es lo único que vamos a preguntar, ¿no? En realidad podemos empezar a querer obtener más información. Y uno de los elementos que nos sirven para hacer preguntas es este claim. Entonces ya tenemos dos interrogadores. Uno es claim y otro es quish. Ahora, claim puede tener dos formas. Podemos encontrar un tlej, nada más, o este tlein, que en realidad, si lo segmentáramos morfológicamente, tendríamos este tle y el artículo, por seguirle llamando artículo, in. Y vamos a empezar a observar que, de hecho, los interrogativos en náhuatl, cuando no son el quish, pueden tener esta forma. Solito el interrogativo, como tlej, que tiene la particularidad de tener una glotal, o con la forma, con este determinante o artículo in. El que es más usual en los documentos es claim. Entonces, lo más seguro es que cuando vayamos ya a la traducción de un documento de la época, lo que nos estemos encontrando siempre sea claim completito. Y la única cosa, claro, es que hay que decir, esto es una forma corta y esto es una forma larga. Así es como se les llama, ¿no? Pero otra vez, el que es muy usual, el que va a aparecer en casi todos lados, es este de acá, que es el largo. Y entonces, ahora sí, ¿cómo haríamos una pregunta con claim? Claim significa qué. Y se utiliza justo en las preguntas en las que queremos obtener la información de, por ejemplo, lo que alguien quiere, ¿no? Aquí ya no vamos a obtener una respuesta de sí o de no, sino más bien la información que estamos solicitando. En este caso, lo que quiere el interlocutor, ¿no? Entonces, claim tikneki, ¿qué quieres? Y esto es justo lo que segmentaríamos así. Tú, algo, lo, querer, ¿no? Y de hecho, este claim de acá es el que es correferente con este objeto, ¿no? Está fungiendo durante la pregunta como un objeto directo. Y por eso, de hecho, a estos los vamos a llamar pronombres interrogativos, ¿no? Porque está sustituyendo la información que no conocemos. Y bueno, si esto fuera un diálogo, alguien podría preguntar, ¿Tlen tikneki? Y entonces la respuesta sería, Nikneki se tlaxcali. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, yo lo quiero y lo que quiero es una tortilla. No sé si esto quede claro. Supongo que el silencio es que no, ¿no? No, sí, sí. Quedó Sí. claro. A ver, entonces, intentemos. Si yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo sería entonces? Claim. Sería Tlain Tik. Lane, Y creo que sería Tik. y Y Tiquita. Tiquita, exacto. Lane Tiquita, eso es
¿qué ves? ¿O qué es lo que ves? Y entonces uno podría responder, ¿no? Veo un cerro. Y entonces, ¿cómo sería eso en náhuatl? ¿Cómo es yo? Nikita sería Nikita, exacto. el... Y luego el cerro, que es Tepet. Y aquí si lo queremos cuantificar, o sea, si solo es uno, sí le podemos poner el C. Nikita Setepet, veo un cerro. Y entonces esto ya sería una especie de diálogo completamente inventado dentro de la variante del náhuatl del siglo XVI. No sé, Sofía, si esto sea muy distinto ahora en la variante de Milpalta. Pues no, como es un diálogo muy sencillo, en general no tiene muchas diferencias. Ahorita ya que les comparta mi parte, ustedes van a ver que es muy sencillo eh, comparar estas dos variantes y la manera de preguntar. Ok, bueno, entonces justo, a pesar de que es un diálogo inventado, incluso podría ser un diálogo de Milpalta contemporáneo, ¿no? Y bueno, algunas cosas que hay que decir de este tle y del tlein es que a veces tiene una forma plural que es rarísima de encontrar, que es tleikej. Váyanse acostumbrando a que este quej también va a ser una marca de plural, pero esta sobre todo va a aparecer con verbos. Y aquí es una cosa excepcional que aparezca con algo que no es un verbo, que sería este tlei. Y también hay que decir que a veces aparece antecedido de in, y entonces sería intlein. Y así como decíamos que cuando va antecediendo a un verbo, in es una partícula que indica oraciones relativas, también cuando antecede a uno de estos elementos con los que preguntamos, formamos oraciones relativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ver esta oración, Ahmo Nikita Intlein Tikneki, es Ahmo, no, Nikita, eso es, yo veo, y entonces aquí, Intlein, lo que, Tikneki, tú quieres. ¿Sí queda claro cómo estamos traduciendo esto? Sí, Sí, Y entonces, aquí hay que empezar a pensar que este in también lo que hace es quitar el valor interrogativo de esto y darle un valor, vamos a llamarlo, de una conjunción. Y entonces aquí esto ya tiene valor de una conjunción, por lo menos en español, ¿no? En náhuatl no necesariamente ese análisis es el más adecuado, pero nos sirve para entender qué es lo que está pasando ante estas oraciones. Y entonces, si quisiera decir, eh, veo lo que comes, ¿cómo lo diríamos? Nikita Nikita, Intlein Intlein, Tik. Es cua, ¿no? Ah, ticua. Ujú. Nikita Intlein Tikwa. Y esto sería, veo lo que comes. Y justo otra vez aquí, Intlein funciona como todo este loque. Y en realidad ya entonces encontramos dos formas de decir loque, ¿no? Nada más in más el verbo cuando tenemos un sustantivo de este lado y cuando no tenemos sustantivos de este lado se dice inclein, justo porque necesitamos el klein para decir que ahí hay un sustantivo que no conocemos cuál es su referencia. ¿Sí se entiende eso? Sí,
también, yo de repente yo sé que medio me suelto con el lado lingüístico, entonces si de repente se están haciendo bolas, díganmelo con toda la confianza del mundo, ¿no? Porque yo sé que no todos van para allá, ni que todos tienen necesariamente, han visto 5 semestres de gramática como pasa en letras hispánicas, entonces también si de repente corro, por favor, párenme, porque sí puedo yo de repente querer correr demasiado, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar ahí porque justo Sofía va a presentar, o bueno, no sé, Sofía, ¿me das 10 minutos o 5 minutos? Sí, claro. Ok, porque también tú tienes preparada la parte de pronombres personales, ¿no? Pues la puedo dar, pero tú dale adelante. Va. Gracias. Bueno, entonces, digamos, esto es del lado de la interrogación. Entonces ya tenemos dos formas de preguntar, una con quiz y otra con claim. Quiz cuando queremos tener información que solo la respuesta sea sí, ¿no? Y claim cuando queramos recuperar información, sobre todo cuando es el objeto directo. Cuando no conocemos el objeto directo, preguntamos con claim. Y otra cosa que necesitamos ver es que así como hay prefijos, ¿no? Por ejemplo, aquí Nikochi, que indican quién es el sujeto, podemos también focalizarlo o hacer evidente que estamos hablando de una persona determinada. Y para eso vamos a tener una serie de pronombres que de hecho ya habían salido para la variante de Milpalta, pero estos son las variantes, los pronombres en la variante clásica, ¿no? Y estos pronombres personales los vamos a llamar pronombres enfáticos, justo porque lo que hacen es establecer cierto énfasis en alguno de los participantes de la oración. Es decir, que cuando queremos dejar muy claro que lo que más nos importa de lo que estamos diciendo es una persona en específico, y esto no significa que sea una persona, sino la primera, la segunda, la tercera persona, vamos a poder encontrar estructuras en las que veamos la presencia de estos pronombres, que a su vez también tienen dos formas. Tienen formas largas y tienen formas cortas. Y justo, ¿no? En realidad estos se comportan mucho como sustantivos y pueden ver, ¿no? Que para la primera persona singular es nehuatl y igual que el resto de sustantivos va a acabar en tla. Para la segunda persona de singular es tehuatl y lo mismo, acaba en tla y si se fijan incluso las consonantes que están ahí son las mismas que utilizamos para los pronombres de sujeto, ¿no? Mientras que es nehuatl, es ni en la forma del prefijo de sujeto en el verbo. Mientras tenemos tehuatl, es ti en la forma de sujeto del prefijo. Aquí en esta es yehuatl, esta debería tener una forma 0, digamos, pero es donde cambia justo porque tiene un valor morfológico distinto, ¿no? Y para los plurales, otra vez, si testi para la primera persona de plural, pues también va a ser con T para la primera persona de plural en el pronombre, y es tehuantin. Y si se fijan, también tienen este tin de acá, que significa plural. Que de hecho el plural empieza desde esta na de acá. Lo mismo acá, ¿no? Si es an o am para la forma de segunda persona de plural, el pronombre va a ser amehuantin. Y lo mismo para la tercera persona de plural es yehuantin. Y entonces, aquí me falta una nasal, perdón, yehuantin. Y entonces justo pueden ver que hay cierta regularidad en las formas que tienen, tanto las formas largas como las formas cortas, ¿no? Tenemos nej, tenemos tej, tenemos yej, tejuan, amejuan y yejuan. Y justo los sufijos que estamos observando en los dos casos también nos indican que son singulares o que son plurales. ¿Sí se logra ver todo eso? Sí. Sí, nadie le ha hecho bolas hasta ahora esto. Bueno, entonces justo estas son cosas que hay que aprenderse de memoria, porque si alguien, Crista, perdón. No, perdón, fue por accidente. Ah, ok. Digo, decía, estos hay que aprendérselos de memoria, pero pueden ver que hay una relación constante, ¿no? Incluso para posesivo, ¿no?
es yo, algo que es mío, ni para sujeto, y nehuatl para el pronombre en la forma larga, nej en la forma corta. Entonces justo pueden ver que sí hay regularidad en estas consonantes que empiezan, decía, con esta no, pero con esta sí, que empiezan las formas de los pronombres, ¿no? Si somos estrictos, en realidad aquí sí hay, pero no me voy a clavar explicando por qué hay un 0 ahí, porque creo que les va a hacer un poquito más de bolas. Entonces primero dominamos esto bien y ya después, si quieren, vemos cómo es que aquí sí hay un 0, ¿no? Pero ahora no importa. Y entonces, estos pronombres, decíamos, tienen formas muy específicas de usarse y lo que importa es que hacen énfasis en alguno de los participantes de la oración, que era lo que les había dicho en un principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero decir que soy yo el que duerme y dejar claro que soy yo y nadie más, pues pongo nehuatl, y como un sustantivo que es, siempre en realidad está siendo predicado. Entonces rescatamos el verbo ser a partir de la presencia de esto, porque siempre está ahí el verbo ser, y decimos soy yo el que duerme. Y si se fijan, otra vez, in-nikochi es una oración que es una oración de relativo, ¿no? Tiene el in antes y luego el verbo. Entonces justo lo traducimos como soy yo el que duerme. Y este el que es este in de acá. Y lo que tienen que ver es que, a diferencia del español, donde no decimos soy yo el que duermo, esto en español es algo que llamamos agramatical y le ponemos un asterisquito que significa nunca lo diríamos. En náhuatl siempre va a aparecer también el pronombre, o más bien el prefijo, del sujeto junto con el verbo. Entonces está haciendo relación entre este de acá y entre este de acá. Esto es un fenómeno que se llama concordancia, ¿no? Y entonces justo lo que tenemos que decir es que el verbo va a concordar con el pronombre de acá si es que aparece. Y lo mismo acá. Tehuat intitlacua, eres tú el que come algo. Este algo viene de este tlán, no lo hemos visto, pero lo veremos pronto. Empezamos otra vez. Tehuat, entonces sabemos que esto puede predicarse porque siempre se está predicando una palabra y eso hace que rescatemos el verbo ser. Eres tú, y otra vez, in titlacua. El que, por el in de acá, y titlacua, come algo. Y otra vez, vean que aquí aparece ti y aquí aparece tehuat, ¿no? Y eso va a ser regular, incluso en la primera persona, en la tercera persona, yehuat in mexiccat. Es el que es mexicano. El que es mexicano. O es el mexicano. Las dos traducciones son adecuadas. ¿Cuál es la diferencia? Que este mexiccat no es un verbo, ¿no? Por eso no necesariamente requerimos la traducción de la oración de relativo. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. Ok. Y esto dice, a diferencia del español, ajá, esto que decíamos, ¿no? Siempre va a ser necesario que aparezca el pronombre junto con el verbo, ¿no? Entonces, tehuatl va con ti, siempre. Eso tienen que recordar. Y, bueno, y algo que es importante también mencionar es que yehuatl, la tercera persona, no necesariamente va a ser él o ella en términos de que sean personas, entes animados, humanos, sino que también puede traducirse por eso, ¿no? Entonces, justo cuando queremos enfocar o queremos hacer énfasis en las cosas que son inanimadas, podemos tener este tipo de estructura. Ka yehuat intigneki. Entonces, ka es un hecho que, yehuat es eso, y entonces justo yehuat lo podemos traducir por él, ella o eso. Intigneki, lo que quieres, perdón, lo traduje mal. ¿Sí se entiende acá esto? Entonces, yehuat puede ser él, ella o eso. Y entonces es más bien en referencia al contexto en el que estamos traduciendo que vamos a saber que se está hablando de un humano. Si es humano en español va a ser codificado como masculino o femenino, o si es cualquier otra cosa que no sea humana, y entonces le ponemos eso. Y ahora, también va a haber otra estructura
cuando tengamos un sustantivo que va antecedido por in, la estructura que nos está dando este pronombre de persona, del pronombre que llamamos enfático, es que tenemos conocimiento del referente del que se está hablando. Y entonces ya no podemos traducir en esta estructura de acá. Si se acuerdan en la tarea, a veces este K teutli es un hecho que, y traducíamos, es un señor. ¿Por qué? Porque no conocíamos el referente, y en español cuando no conocemos los referentes, ponemos ese un. Sin embargo, cuando tenemos en náhuatl que sí sabemos cuál es el referente, vamos a encontrar que yehuatl va a aparecer haciendo referencia a un sustantivo que empieza por in, y entonces ya no traducimos por un, sino por él. Y entonces, sin Pedro, cas yehuatl in teutli, es Pedro es un hecho que él es el Señor. No es, ya sabemos de qué Señor se está hablando. Y lo sabemos tanto porque in Pedro va con el artículo, como porque in teutli va con el artículo. Entonces, justo esta estructura se debe comparar con esta de acá. In Pedro, ca teutli, esa sí es Pedro, es un hecho que es un Señor. ¿Sí se nota la diferencia entre eso? A estas estructuras las llamamos definidas y a estas indefinidas. ¿Sí se capta ahí el matiz de significado diferente en náhuatl y en español? Sí. ¿Sí? ¿Seguros todos? Sí. Ok. Bueno, entonces, recuerden, si no aparece yehuatl y un sustantivo con in, la lectura es indefinida, que es como esta de acá. Y eso lo traducimos por un, más el sustantivo, ¿no? Un señor. Ay. No sé qué me está haciendo la computadora. Un señor, ahí está. En cambio, aquí que tenemos el in, que introduce a teutli, y este yehuatl, que está haciendo énfasis, eso lo tenemos que traducir por el Señor. Porque justo aquí nos está diciendo que sí tenemos la referencia y lo conocemos, y eso en español lo traducimos por él, y aquí nos está diciendo que no sabemos de qué se trata, este teutli no es algo de lo que ya hayamos hablado, y entonces esto es indefinido, y lo traducimos por un en español. ¿Dudas con eso ahora sí? Ok, bueno. Igual con el ejercicio, no lo vamos a hacer ahora ese ejercicio, pero va a quedar de tarea. Y entonces estén pendientes de estas estructuras para que vean dónde puede haber diferentes matices de traducción, ¿no? Y bueno, y finalmente podemos encontrar que estos pronombres pueden aparecer antecedidos por el in, y en estos casos lo que estamos haciendo es no solo poner énfasis, sino es un proceso que en lingüística se llama tematización o focalización, y eso significa que estamos poniendo el pronombre y la información que indica ese pronombre en el foco general de toda la oración. Entonces, no sé si alguien ha estudiado francés, específico francés. Sí, pero ya hace mucho tiempo y creo no recuerdo ya nada. Ok, entonces no usemos el francés como ejemplo. En español, por ejemplo, yo he escuchado con estructuras medio raras, pero que se utilizan como esto. A mí me gusta el chocolate. Y entonces este yo de acá lo que está diciendo es, te voy a hablar de algo que se refiere a mí. Y yo soy el centro de la información de todo lo que estoy a punto de decir, ¿no? E incluso cuando lo decimos, hasta hay un cambio en la entonación, ¿no? A mí me gusta el chocolate. Hay una pausa, hay ciertos factores que no necesariamente van a aparecer escritos que nos están diciendo, sí, ya sé que eres muy egoísta y estás hablando exclusivamente de ti, y que todo lo demás tengo que ponerlo en referencia a, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate respecto a lo que a ti te importa, ¿no? Y justo cuando aparecen estos pronombres con el in
cuando están antecedidos por el IN y además gráficamente por ahora, que los vamos a ver después, vamos a ver una coma, es justamente ese mismo proceso, pero en náhuatl, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es, respecto de mí, ¿no? Algo que debes saber de lo que a mí me interesa y de las cosas que yo quiero decir que me incumben, y entonces ya tengo una oración, ¿no? Entonces justo por eso, y náhuatl, lo estoy traduciendo, y creo que es una buena manera de traducirlo ahorita como ejercicio, respecto a mí, y luego ya, la oración que está aquí. Es un hecho que hago la tarea, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el in más el pronombre, es decir, estoy hablando de las cosas que a mí me interesan y yo soy el foco de todo eso. Y entonces justo cuando encontremos estas estructuras de in más el pronombre, justo lo que están haciendo es llamar la atención al interlocutor o al lector sobre lo que uno debería poner más atención, ¿no? Y justamente a eso le vamos a llamar focalización. Y en realidad estos son los 3 grandes usos que vamos a encontrar de estos pronombres. Y entonces no sé si hay alguna duda. Creo que no. Ok, bueno, entonces, ya dijo David Agmo, en lugar de ejercicio, esto va a quedar de tarea y para el sábado. Y entonces, perdón, Sofía, tienes unos 10 minutos para exponer lo de la pregunta. Y si quieres, o si quieres empezar el sábado, tú di lo que tú prefieras. Sí, está bien. ¿Cuál? ¿Cómo? No, es que no se trabó mi audio y no te escuché bien. ¿Qué prefieres? Que si prefieres 10 minutos ahorita o empezar la próxima clase para que te la lleves con más calma. Pues mejor la próxima clase para que tú también te lo lleves con calma, ¿va? Ok. Bueno, entonces, si no tienen duda, pues quedaría esto de tarea. Y justo lo que ya está en esos ejercicios son preguntas, ¿no? Plain. Creo que no salió ninguna con quiz. Hay una nada más con plain. Y estos usos con los pronombres, ¿no? Aquí hay un pronombre, aquí hay otro pronombre, aquí hay un plain que no es de pregunta. Entonces, tienen que tener, aquí hay otro pronombre, por ejemplo, deben tener cuidado justamente en cómo está la oración, qué estructuras están viendo, intentar traducir siempre conforme les están apareciendo la información en la lengua original, ¿no? Y entonces justo así van a saber de qué es lo que se está hablando, dónde están las estructuras relativas o dónde se está haciendo énfasis en alguno de los elementos. ¿Ok? ¿Todo bien con esas estrategias de traducción? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, pues si no tienen dudas, nos vemos ya el sábado a las 11 y esta tarea entonces quedaría para el sábado. ¿Les parece bien? Sí. Ok, Sí, vale. está bien. ¿El resto también? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué, Mag? Bueno, entonces, perdón, Sofía, por comerme el tiempo, pero sí, tú empiezas el sábado y pues nos vemos entonces dentro de unos días. Gracias. Bueno, Gracias. cuídense. Hasta luego. Buena semana. Chao. Nos vemos. Igualmente.